evidentemente aprovechar esta oportunidad donde el tema que nos acoge es la accesibilidad universal. Y en términos de la accesibilidad universal existen muchos compromisos. Me parece que este que ustedes están generando, y me estoy refiriendo a los alumnos, es fundamental. La generación de conocimientos. Pero esta generación de conocimientos no solo es un compromiso de los alumnos, sino también de aquellos que estamos de alguna manera tratando de liderar el trabajo que se hace en torno a la temática. Es por eso que, respondiendo a esta obligación y compromiso, presento el día de hoy el resultado de una estancia postdoctoral desarrollada evidentemente a distancia, porque no podemos partirnos en cachitos, desarrollada con una universidad venezolana, producto de la cual han surgido estos dos libros que de verdad en el momento en que se construyen están pensados siempre en la especialidad. Me parece que la especialidad, y aquí sumo a todos nuestros profesores, necesita de una construcción de un material específicamente dirigido hacia ustedes por una razón fundamental. La accesibilidad universal es un tema emergente, es una disciplina que está en constante evolución y que todavía no tiene como tanta claridad en muchos escenarios. Algo que me preocupa de manera importante es la gran confusión que existe todavía, incluso entre personas que están metidas en la temática, entre hasta dónde llega el diseño universal y qué es la accesibilidad universal. Entonces, si desde ahí tenemos una gran confusión y si desde ahí nosotros no soltamos estos conceptos para vincularlos a la inclusión, entonces estamos en un escenario que vivimos diariamente, ¿no? Un uso y abuso del concepto de inclusión sin una idea clara, con un concepto tan etéreo, pero que no sabemos cómo abordarlo. Entonces, esa ha sido parte de mi preocupación y de ahí surgen estos dos libros que, como toda mi producción, está abierta, es gratuita, es accesible, está en plataformas que ustedes pueden descargar y además son libros que yo he compartido en los grupos del chat con cada uno de ustedes, es decir, son para ustedes. El primero de ellos se titula Neuroarquitectura y Accesibilidad Universal, escenarios de investigación emergente. Y parto de la investigación emergente porque sigo diciendo, a ver, hay muchos escritos, hay muchas diferentes definiciones de accesibilidad universal y de neuroarquitectura, pero son erróneas, ¿no? Uno busca, y pueden hacer el ejercicio ahora, ¿no? Busquen qué dicen que es accesibilidad universal, y la gran mayoría dice que son creación de entornos donde no hay barreras, etcétera, etcétera. Y entonces yo me preguntaría, y me gustaría preguntarle a los autores de esas definiciones, incluida la Real Academia de la Lengua Española, si para ti esto es la accesibilidad universal, entonces dime qué es el diseño universal. Porque esto que me estás diciendo tú es diseño universal, no es accesibilidad universal. Y entonces, si desde la RAE, desde autores que hoy son reconocidos, tenemos o partimos de un concepto erróneo, pues la verdad es que no sabemos para dónde vamos. Entonces, porque es parte de nuestra chamba, no en otra instancia, aquí, y de ustedes, chicos, de ustedes, limpiar, definir, dirigir qué es la accesibilidad universal, porque la gente fuera no sabe qué es, ¿no? Entonces piensa, trampas, discapacidad, y hoy sabemos que no es verdad. Entonces, y no solamente eso ocurre con el concepto de accesibilidad universal, ocurre también con neuroarquitectura, ¿no? Que en muchos escenarios les he de compartir, me invitan a compartir mesas con expertas en neuroarquitectura y termino sentándome con gente que está hablando de una especie de Feng Shui, ¿no? Donde, pues es que el sol, las plantas van a cambiar nuestro ánimo y cuestiones que yo aprecio muy banales si estamos hablando de accesibilidad universal. Entonces, ¿qué es lo que yo digo? Bueno, en este libro se habla de cómo la neuroarquitectura en realidad tiene que ser mirada como una apuesta aplicativa de los avances de las neurociencias en aras de un diseño intuitivo. A ver, señores, si ahora ya entendemos cómo funciona el cerebro, si sabemos que hay elementos como el hipotálamo, como estas neuronas de ubicación, como estos esquemas ubicados en la corteza cerebral que implican la memoria simbólica de los espacios, si ya sé todo esto, entonces ¿para qué lo voy a utilizar?
altamente importante para personas con Alzheimer, para personas con autismo, para personas con demencia, para personas con condiciones cuyos elementos neuronales pueden ayudarnos a conducirlos a un espacio más intuitivo, más fácil, más comprensible. Eso es la neuroarquitectura, ¿no? Entonces, por eso entenderán mi indignación cuando escucho que es la arquitectura para ser felices, digo, demonios, ¿no? Entonces, yo no quisiera estar en el papel de todos los científicos que han estudiado las neurociencias para llegar a que, pues, es para que el amarillo nos lo asociemos a la felicidad y el negro. O sea, por favor, no, hay una base científica y esto es lo que presenta, ¿no? Entonces, este esquema representa como hay una línea directa entre lo que son las neurociencias, cómo las neurociencias se suman a la accesibilidad universal, que no es solamente entornos, que es mucho más allá, y cómo ambos pueden ayudar a que la arquitectura y el diseño deje de inventar idiomas que no existen y se apegue a la conducta y a la forma de funcionamiento cerebral y diseñemos para el cerebro. Como funciona el cerebro, así tenemos que diseñar los arquitectos y no imponer artificios que no son tan difíciles de comprender porque no son naturales. Entonces, en este libro se habla mucho de esto, ¿no? ¿Cuáles son las estrategias de la neuroarquitectura? Pues son elementos altamente lógicos, ¿no? Pero sabemos que lo lógico y esta especie de sentido común, pues está como muy alejado realmente, sobre todo del diseño, que confundido con el arte, confundido con una serie de diferentes constructos, cada vez se ha alejado más de lo pertinente. Entonces, aquí hablamos, por ejemplo, de sistematización de patrones funcionales. Si yo ya sé que esto funciona así, ¿por qué lo cambio? ¿No? De repente, no sé si les ha pasado, yo tengo una computadora que no tiene el botón circular con el esquema o el logo de encendido y le pusieron acá como 20 botoncitos que apenas se distinguen y uno de esos 5 es el encendido. Es muy difícil estarle picando a ver cuál es. O sea, si ya hay un patrón funcional, sigamos ese patrón funcional porque es el que en términos, digamos, cerebrales, mentales, ya lo tenemos de alguna manera identificado. La articulación de espacios, que solamente lo hemos hecho los arquitectos dirigidos hacia cuestiones estrictamente funcionales, porque alguien nos dijo que la función, digamos, prototípica tenía que ser de una forma, pero estamos pensando en un funcionamiento occidental, de un funcionamiento impuesto en las realidades de muchas culturas y muchos pueblos en algunos lugares no funcionan como nos lo impusieron en la modernidad. Entonces hay que pensar en eso. Los referentes sensoriales, no solamente vemos, también olemos, también sentimos la temperatura con la piel, también escuchamos. Todos estos elementos referentes sensoriales pueden ser elementos que fortalezcan nuestra deambulación, nuestra comprensión de los espacios, nuestra relación con los objetos, etcétera, ¿no? Los códigos de diseño y la señalización. Son elementos que tendrían que sumarse en la neuroarquitectura para hacer que la neuroarquitectura sea accesible. Y claramente el conocimiento, y eso es bien importante que lo sepan, no sale de nosotros, sale de ustedes, de los trabajos en la misma especialidad se han generado. Yo tomo un capítulo completo para abordar la metodología SAC, la metodología Stalco, pero además para reivindicar y legitimar el trabajo que hacemos en nuestras aulas. Aquí expongo trabajos, y obviamente con su permiso, de la especialista en accesibilidad, la maestra Roxana García Durán, y de la especialista en accesibilidad, Angélica Cruz Valdés. 2 personas que transitaron por la especialidad, así como lo están haciendo ustedes, y que han hecho aportes importantísimos, como todas y cada una de las investigaciones que han realizado. No es un trabajo más, su trabajo no es un trabajo más, su trabajo es un trabajo que va abonando al constructo teórico de este tema que, insisto, es nuevo en todos los escenarios, la accesibilidad universal. Entonces retomo trabajos de ellas para hacer esta mirada de cómo la parte cognitiva es fundamental y debe ser atendida en sumatoria con la neuroarquitectura. Entonces resulta que hay un paralelismo entre la accesibilidad cognitiva y la neuroarquitectura, porque estamos partiendo de procesos cerebrales.
Y el trabajo se cierra también retomando, por ejemplo, este esquema que es de Norma Martínez, otra querida exalumna, hoy especialista en accesibilidad universal, que hace un trabajo maravilloso centrado en personas adultas mayores, asesorada de expertas como la doctora Nica, que empieza a hacer un análisis de cómo debe usarse el color, de cómo deben usarse las texturas, no por moda, no porque el rojo me remite a la pasión. Tiremos esas teorías a la basura y pensemos realmente cómo el cerebro posiciona cada uno de los elementos. Esta es una imagen del trabajo terminal de Norma, ¿no? Entonces, estas propuestas están surgiendo de aquí, lo sabemos de sobra. No hay ningún otro posgrado que esté tocando esta temática. Es nuestra chapa, no de sus tutores, no de sus maestros, de todos. Somos una comunidad construyendo una temática básicamente emergente, nueva en construcción. Entonces todos, incluidos por supuesto ustedes, somos responsables de este crecimiento que traté de consolidar en este que es el primer libro. Gracias. Y damos lugar al segundo libro, porque como saben que la coordinación nos deja mucho espacio para hacer muchas cosas, lo cual es falso. También pude generar que pues la verdad es que va en contra de todo lo que nos impone. Yo se los he dicho a mis alumnos en clase, chicos, nosotros vamos contra corriente, ¿no? De verdad, la gran fuerza, el gran poder va hacia esquemas capacitistas, hacia elementos que nos dicen que funciona, que genera dinero, que nos permite ese crecimiento tecnológico, y pocas veces miramos hacia la calidad de vida, hacia detenernos y pensar en quiénes vamos caminando y a quiénes vamos dejando fuera, ¿no? De quiénes vamos dejando atrás. Entonces, en contra de muchas de las imposiciones, he de confesarme completamente detractora de los manuales de accesibilidad. No me gustan los manuales de accesibilidad. No creo que exista una manera de enfrentar una condición que implica cuestiones actitudinales, es decir, culturales, normativas, y que se concretan en lo físico a través de una guía que te diga paso 1, paso 2, paso 3. Pero yo siento que es como si hubiera un manual para ser arquitectos. A ver, apréndete cómo se estructura, y ya eres arquitecto. No es así, es toda una teoría. Entonces yo digo, a ver, manuales no, tratados sí, donde podamos hablar de qué pasa con la accesibilidad universal y cómo esta transcomplejidad, porque la accesibilidad universal, y lo aprendí a fuerza, lo aprendí golpeándome de frente cuando propusimos una especialidad en accesibilidad universal desde la arquitectura y la ciudad. Fue el primer trancazo que nos dimos, porque cuando empezaron a llegar abogados, mercadólogos, personas de terapia física, de terapia ocupacional, lo único que hicieron, y se los agradezco enormemente, es embarrarme la ignorancia de la que yo partí en un inicio. No es por ahí, es transversal. Y entonces sumamos a personajes a los que yo aprecio entrañablemente, como a la doctora Itzel, como a la doctora Marcela, como a la doctora Diana, que nos vienen a dar una serie de aportes desde otras disciplinas, o disciplinas algunas afines y otras no, porque claramente entendimos que la accesibilidad universal es una fuente de transcomplejidad. Transcomplejidad porque es transdisciplinaria y compleja, porque suma todos los elementos de manera sistémica. Y entonces entendimos, y esto también es un constructo de un pequeño equipo que es pequeño pero grande y del cual yo estoy sustentada. De verdad es que yo creo que yo no me podría detener de pie si no tuviera este equipo que está escondidito por ahí. Estoy viendo a Moyo, estoy viendo a Esteban, estoy viendo a Jonathan, a Silvia, a esta Daniela, me faltan por ahí algunos, me faltan Andy, me faltan, pero ese equipo me sostiene y me ha permitido sentarnos a pensar y repensar cómo tiene que ser la accesibilidad universal, y hemos concluido que son 3 dimensiones que se están conjugando. Cuando nos preguntamos por qué el fracaso, por qué todo el mundo dice inclusivo, pero la realidad es que no la hay, es porque estamos entendiéndolo mal, estamos empezando a atacar las cosas desde la base de la pirámide. Queremos empezar desde el diseño universal, queremos empezar por la comprensión de lo físico y queremos que haya guías podotáctiles y sistema braille, y claro que debe suceder,
Pero si no estamos trabajando desde la raíz, y la raíz es la forma de pensamiento, si no estamos desnudando esquemas de capacitismo, edadismo, clasismo, y ayer, porque les juro cómo aprendo de ustedes, aquí tengo una querida alumna Ceci, ayer sumé a mi lista cuerdismo, que yo no la tenía. Yo hablaba de, insisto, clasismo, de feminismo, bueno, una serie de diferentes discursos que después dije, claro, yo nunca había hablado de cuerdismo y te prometo que voy a escribir, voy a investigar sobre eso, porque es un tema que acabo de descubrir contigo y me apasiona, ¿no? Seguramente sumaré por ahí a Moyo, que en estos temas es una persona álgida, aguda, importante, fundamental. Entonces, claro, si nosotros no cambiamos nuestro chip, nuestra manera de pensar, pues las normas van a salir forzadas, ¿no? Y nadie las va a respetar porque de esencia no las estoy creyendo. Tenemos que cambiar desde ahí. Por eso aplaudo el trabajo de Jess, porque está trabajando la educación. Yo lo he dicho, a ver, si nuestro problema fundamental es lo actitudinal, si ahí está la raíz de todo, ¿cómo lo combatimos? Con activismo y educación, no hay otra. Ahí está la raíz, ahí es donde tenemos que trabajar. Debe entrar lo normativo, y de lo normativo se va a concretar lo físico y lo cognitivo. Hemos intentado empezar al revés, y eso nos ha provocado grandes frustraciones y grandes fracasos. Entonces, ¿qué necesitamos? Bueno, pues necesitamos pensar en personas mayores, en personas con discapacidad, en personas con neurodivergencia, talla baja, niñez, grupos LGTBA y requerimientos para mujeres. En alguna ocasión, porque también con mi malo pernicioso, en una presentación de un manual de accesibilidad, yo le pregunté a la flamante arquitecta que lo presumía, ¿y en tu manual cómo estás atendiendo las necesidades de las personas con neurodivergencia? Bueno, yo obviamente no. ¿Y en tu manual qué estás haciendo por los grupos LGBTQ+? Bueno, es que los manuales no miran estos grupos. Es que los manuales no miran, por ejemplo, qué hacer con un diseño pensado en la mujer, ¿no? Y en la mujer cuidadora. Y por ejemplo, en las personas cuyas condiciones de estatura, etcétera, pues las hacen diferentes. Los manuales están limitados a diversidades que implican la discapacidad física, sensorial y adultos mayores. Y el resto del universo excluido no está, ni los grupos originarios, ni la niñez, ¿no? Acá está sentada frente a mí una persona a la cual también respeto muchísimo, la doctora Diana, que ha formado esta temática de la niñez de maneras de verdad emergentes, porque nadie había abordado la niñez como ella la está conduciendo. Entonces, cada día salen más temas y todos están de alguna manera ligados con la accesibilidad. ¿Qué pasa con cómo abordar la accesibilidad? Bueno, los manuales nos dan medidas, esquemas. Yo estoy tratando de buscar a través de este tratado la sumatoria de todos los grupos. Ayer con mis alumnos de ética mirábamos un ejercicio que hice hace algunos años con los diferentes grupos de neurodivergencia, ¿no? Y hablábamos qué pasaba con la dislexia, el autismo, el TOC, y después hacía una tabla y llegábamos a la conclusión de los beneficios de uno son beneficios de todos. Ese fue un ejercicio micro. Después, en este tratado de accesibilidad universal, lo hago a nivel macro. Y entonces me voy primero partiendo de un esquema analítico. ¿Qué necesitan los adultos mayores? ¿Qué necesitan las personas de talla baja? ¿Qué necesitan los grupos originarios? Y al final armo algo que le llamo criterios de accesibilidad universal, que van a garantizar no solo la comunicación, aquí puse solamente una tabla, pero también el que se puedan movilizar en un espacio, el que puedan entender un espacio, el que puedan a lo mejor llegar a una manipulación de objetos. Es decir, busqué que el tratado tenga una gama, un abanico mucho más amplio, ¿no? Y por supuesto, identificar al final que esta es la manera como se propone de atender barreras físicas, pero no es posible si no hemos liberado las barreras normativas y las actitudinales, haciendo un análisis de causas y consecuencias. Las causas, los prejuicios, las creencias, los estigmas y los estereotipos.
y las consecuencias, la discriminación y en el peor escenario, la intolerancia. Esta es la raíz. A eso es lo que tenemos que atacar, visibilizar, y después podremos llegar a sumar el diseño universal, el wayfinding, la neuroarquitectura, que son elementos estratégicos para alcanzar la inclusión. Muchas gracias. Gracias, doctora, por la presentación de los libros. Sin duda son resultado del trabajo, de la experiencia, del tiempo, de la investigación, y creo que es pertinente que podamos leerlos, que cada uno de los alumnos que está cursando, los que ya cursaron, también que podamos pues leerlos y aprender también de todo lo que nos comparten. Gracias, doctora. Y bueno, de esta manera damos continuidad.